Estadio Andrés Quintana Roo. Este estadio pasó de campeón a uno de los más fríos y olvidados de México. Estadio Andrés Quintana Roo. Sí, el de Cancún, el que alguna vez fue de primera división, y hoy casi nadie respeta. Una pista de atletismo que aleja a la afición, gradas que no presionan, y un ambiente que muchas veces parece partido de entrenamiento. Tuvo todo con el Atlante en 2007, campeonato, historia, pero fue una ilusión pasajera. Cuando se fueron, el estadio murió con ellos. Ubicado en una ciudad turística, donde el fútbol nunca fue prioridad. Resultado, poca identidad, poca pasión, poco ruido. No es el más feo, pero sí uno de los más fríos. Un estadio que demuestra que no basta con construir, hay que llenarlo de alma. Dímelo tú, ¿infravalorado o uno de los estadios más muertos del país? El estadio universitario no entra en postales, no brilla, no presume modernidad. Es viejo, es de concreto, es incómodo. Y sí, para muchos es uno de los estadios más feos de México. Pero esa es solo la mitad de la historia. Inaugurado en 1967, nunca fue pensado para ser bonito. Fue construido para resistir, para encerrar el ruido, para hacer sentir al visitante que está entrando en territorio hostil. Mientras otros equipos modernizaban sus casas, este lugar se quedó atrapado en el tiempo, y eso lo volvió blanco de críticas. Pasillos estrechos, gradas empinadas, una estructura que parece pesar más de lo que debería. Aquí no hay lujo, hay presión. Y entonces llegan ellos, los Tigres One. El estadio se llena, el aire cambia, el sonido ya no se escapa, rebota, crece, explota. Lo que antes parecía un lugar viejo, se transforma en algo vivo. Por eso lo llaman el volcán, porque cuando ruge no hay estética que importe, solo intensidad, solo caos, solo fútbol en su forma más cruda. Aquí se han vivido décadas de todo, títulos en los 70, años de frustración y después la explosión, la época dorada, finales, campeonatos, noches donde el estadio no solo fue testigo, fue protagonista. Y ahí nace la polémica. ¿De verdad es un estadio feo? ¿O simplemente es un estadio que no necesita disfrazarse? Porque mientras otros impresionan con pantallas y tecnología, este intimida con historia y ambiente. No es cómodo, no es moderno, no es bonito. Pero pocos estadios en México hacen sentir tan pequeño al rival. Y al final, eso duele más que Víctor Manuel Reina. ¿Estadio feo o fracaso del fútbol? El estadio Víctor Manuel Reina no solo entra en el ranking de los estadios más feos de México, entra en algo peor. Los más incómodos de mirar. Porque no es solo el concreto, no es solo el diseño frío, abierto, sin identidad clara. Es lo que representa. Un estadio grande, para un equipo que ya no existe. Aquí jugaban los Jaguares de Chiapas. Hubo momentos de ilusión, sí. Gente, ruido, esperanza. Pero también decisiones dudosas, problemas económicos y un final que dejó más preguntas que orgullo. Hoy lo que queda es un cascarón. Gradas que no intimidan, pasillos que no vibran, un lugar que alguna vez quiso ser fortaleza y terminó siendo símbolo de abandono. Y ahí nace la polémica. ¿De verdad es un estadio feo? ¿O es un recordatorio incómodo de cómo el fútbol puede desaparecer de un día para otro? Porque otros estadios envejecen, pero siguen vivos. Este no. Este se quedó sin equipo, sin identidad y casi sin alma. Y eso lo hace más duro que cualquier crítica estética. La Martinica, de orgullo a ruina incómoda. El estadio La Martinica no solo es señalado como uno de los estadios más feos de México, es para muchos uno de los más incómodos de recordar. Porque aquí no hablamos solo de estética. Hablamos de tiempo, de abandono, de lo que pasa cuando un lugar deja de importar. Construido en otra época, cuando el fútbol era más barrio que negocio, La Martinica nunca fue elegante. Gradas de concreto, estructura simple, cero lujos. Era funcional, nada más. Pero ahí jugaba el Club León.
Y eso bastaba para que el estadio tuviera vida. Gritos, presión, identidad. No era bonito, pero era suyo. El problema vino después. Mientras el fútbol mexicano evolucionó, creció y se modernizó, la Martinica se quedó atrás, sin renovaciones reales, sin inversión, sin visión. Lo que antes era un estadio humilde, se convirtió en un espacio deteriorado. Y con el tiempo, incómodo. Gradas desgastadas, instalaciones olvidadas, una cancha que ya no imponía, un lugar que dejó de ser fortaleza para convertirse en un recuerdo incómodo del pasado. Y entonces llegó el golpe final, el abandono. Cuando el fútbol se fue, el estadio también, porque sin equipo, sin afición constante, sin mantenimiento, un estadio no sobrevive, se apaga. Y aquí nace la polémica. ¿La Martinica es fea por su diseño o porque nadie la salvó cuando aún se podía? Porque otros estadios viejos se transforman, se adaptan, evolucionan. Este no. Este se quedó detenido en el tiempo, hasta que el tiempo lo alcanzó. Hoy, más que un estadio feo, la Martinica es un recordatorio de que en el fútbol no basta con la historia, sino hay futuro. 5 de marzo, el estadio que el tiempo dejó atrás. El estadio 5 de marzo no compite por ser el más bonito, compite por no ser olvidado. Pequeño, antiguo, sin modernidad. Para muchos, simplemente feo. Pero aquí no hay sorpresa. Desde su origen fue un estadio sencillo, gradas de concreto, estructura básica, cero pretensiones. Era un espacio hecho para jugar, no para impresionar. Y durante años eso bastó. En una ciudad donde el fútbol es historia pura, donde nació uno de los clubes más tradicionales del país como el Club Pachuca, este tipo de escenarios eran parte del camino. Antes del brillo, antes de los estadios modernos, existían lugares como este. El problema es que el fútbol no se detuvo, creció, se transformó, se volvió espectáculo, y mientras todo avanzaba, el 5 de marzo se quedó quieto, sin renovaciones importantes, sin inversión, sin una razón fuerte para evolucionar. Lo que antes era funcional, se volvió incómodo. Gradas que ya no invitan, espacios que se sienten vacíos incluso cuando hay gente, un ambiente que no presiona, que no intimida, que no pesa. Y ahí nace la crítica, porque no es un estadio que imponga, es un estadio que parece rendido. A diferencia de otros recintos viejos que transforman su desgaste en carácter, aquí el paso del tiempo no suma, resta. Y entonces llega la pregunta incómoda. ¿Es un estadio feo por diseño o porque dejó de tener propósito? Porque un estadio sin historia viva, sin momentos recientes, sin identidad fuerte, se convierte en algo más peligroso que lo feo. Se vuelve irrelevante. Hoy, el 5 de marzo no compite con los grandes escenarios del país. Ni siquiera lo intenta. Es un recuerdo. Uno que sigue en pie. Estadio Mariano Matamoros no solo aparece en listas de estadios feos, aparece en conversaciones incómodas sobre el abandono en el fútbol mexicano. Porque aquí, lo feo no es solo visual. Es estructural, es histórico, es emocional. A simple vista, lo tiene todo para entrar en el ranking. Gradas de concreto desgastadas, instalaciones limitadas, un diseño que nunca evolucionó. No hay modernidad, no hay espectáculo, no hay nada que intente ocultar el paso del tiempo. Pero el verdadero golpe no está en cómo se ve. Está en lo que dejó de ser. Este estadio fue casa de equipos como los Alacranes de Durango cuando buscaron alternativas y también escenario para proyectos que intentaron devolverle vida al fútbol en la zona. Durante momentos específicos hubo gente, hubo ruido, hubo intención, pero nada fue suficiente para sostenerlo. El fútbol pasó y no se quedó. Y ese es el problema. Porque cuando un estadio no tiene identidad fija, cuando no tiene un equipo que lo respalde, cuando no hay inversión ni continuidad, lo que queda es un espacio que envejece solo. Aquí no hay presión. No hay ambiente que incomode. No hay historia reciente que lo defienda. Solo hay concreto y silencio. Y ahí nace la polémica más dura. ¿Es un estadio feo? ¿O es el reflejo de proyectos mal planeados?